Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, sobre todo si son fans de esas historias que nos tocan el corazón, esas que nos hacen suspirar y a veces hasta derramar alguna que otra lagrimita. Vamos a hablar de algo que evoca una profunda nostalgia, un sentimiento agridulce que se instala en el alma. Precisamente hoy el tema que nos trae aquí es la canción que revive la nostalgia de Burak por Neslihan. Sé que esto ya les está dando una idea de por dónde van los tiros, ¿verdad? Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienes que darle al botón de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante para todos ustedes, y no querrás quedarte fuera. Ahora entremos de lleno en el corazón de nuestro vídeo de hoy. ¿Alguna vez han escuchado una canción que al instante los transporta a un momento específico, a un recuerdo vívido, a una persona que marcó sus vidas? Una melodía que con solo unas pocas notas desata una avalancha de emociones, de imágenes, de sensaciones. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desentrañar cómo una simple pieza musical puede tener un poder tan inmenso para reavivar sentimientos pasados, en este caso, la profunda nostalgia que siente Burak por Neslihan. Imaginen la escena. Burak, quizás en la soledad de su estudio, o quizás paseando por un lugar que antes compartía con ella, pone esa canción. Y de repente el tiempo se detiene. Las paredes de la realidad se desvanecen, y él se encuentra de nuevo en esos momentos. ¿Qué tipo de música sería esta? ¿Sería una balada melancólica que habla de amor perdido, de oportunidades desaprovechadas? ¿O quizás una canción alegre y vibrante que evoca los días felices, las risas compartidas, la chispa que encendió su relación? La belleza de la música reside en su capacidad de ser un portal a nuestro pasado. No se trata solo de las letras, aunque las letras pueden ser muy poderosas. A veces es la melodía en sí, la instrumentación, el ritmo, lo que golpea directamente en el centro de nuestro ser emocional. Pensemos en Burak. Para que una canción tenga este efecto tan potente en él, debe estar intrínsecamente ligada a momentos clave de su relación con Neslihan. Tal vez fue su canción, la que escucharon en su primera cita, o en ese viaje especial, o en ese instante en que se dieron cuenta de que estaban enamorados. Podría ser una canción que solían cantar juntos a todo pulmón en el coche, o una que sonaba de fondo durante una conversación profunda y significativa. Cada nota, cada acorde estaría impregnado de los recuerdos, de la esencia misma de su conexión. Y es aquí donde la nostalgia se vuelve tan palpable. La nostalgia no es solo tristeza por lo que se ha ido. Es también una apreciación profunda por lo que fue. Es el anhelo de revivir esos sentimientos, esas sensaciones, esa versión de nosotros mismos que existía en esos momentos. Cuando Burak escucha esa canción, no solo recuerda a Neslihan, sino que revive la dulzura de los primeros enamoramientos, la seguridad de un amor correspondido, la alegría pura de compartir la vida con alguien especial. Es un viaje emocional completo. ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza del amor y de las conexiones humanas? Nos demuestra que las experiencias compartidas, especialmente aquellas que están acompañadas de música, se graban a fuego en nuestra memoria. La música actúa como un ancla, un punto de referencia emocional al que podemos regresar una y otra vez. Es una forma de mantener vivo aquello que, aunque ya no esté presente físicamente, sigue resonando en nuestro interior. Quizás la canción también guarda una conexión con algún momento de conflicto o de despedida. A veces las canciones más dolorosas son las que más nos marcan, porque nos recuerdan la intensidad de lo que perdimos. Podría ser una canción que sonaba en la radio cuando decidieron tomar caminos separados, o una que él eligió escuchar para procesar el dolor. En ese caso, la nostalgia podría tener un tinte más agridulce, una mezcla de anhelo y aceptación, o quizás incluso una punzada de arrepentimiento. La forma en que la música nos afecta es tan personal como nuestras propias experiencias. Lo que para una persona evoca alegría, para otra puede evocar tristeza. En el caso de Burak, esa canción específica debe tener una resonancia única y profunda. Imaginen la letra, si es que la hay.
Las palabras podrían ser un espejo de sus propios sentimientos, o podrían hablar de experiencias universales de amor y pérdida que resuenan con su situación particular. Pensemos en cómo esta canción podría influir en el presente de Burak. Lo impulsa a buscar a Nesli. ¿Ann lo hunde en una profunda melancolía? ¿O quizás le da la fuerza para seguir adelante, aferrándose a los buenos recuerdos? La música tiene el poder de inspirar acciones, de cambiar estados de ánimo, de moldear nuestra perspectiva. Y aquí es donde entra la belleza de las historias que nos rodean, ya sean ficciones o basadas en la vida real. Nos permiten explorar estas emociones complejas a través de los ojos de otros. Cuando vemos o escuchamos sobre la conexión entre Burak y Neslihan, y cómo una canción los une en la memoria, nos vemos reflejados. Todos hemos tenido esa canción, esa película, ese lugar que nos trae de vuelta a un tiempo pasado. Para comprender la profundidad de la nostalgia de Burak, debemos imaginar la intensidad de lo que tuvo con Neslihan. ¿Qué los hizo tan especiales el uno para el otro? ¿Qué tipo de amor compartían? ¿Era un amor apasionado y tumultuoso, o un amor tranquilo y profundo? La canción actúa como un catalizador, abriendo la puerta a todas estas preguntas y sentimientos. Es importante también reflexionar sobre la universalidad de esta experiencia. No importa quiénes seamos, dónde vivamos, todos tenemos esas melodías que nos hacen sentir. Es una conexión humana fundamental. La música trasciende barreras, idiomas y culturas, y toca el núcleo mismo de nuestra existencia. Y ahora pensemos en cómo esta canción podría ser presentada en un vídeo. Podríamos tener imágenes evocadoras, quizás de momentos que podrían haber vivido juntos, o representaciones abstractas de amor y pérdida. Podríamos escuchar fragmentos de la canción, dejando que la música hable por sí sola, acompañados de una narración que explore los sentimientos de Burak. La clave es crear una atmósfera, una experiencia inmersiva que permita a los espectadores conectar con la emoción del momento. La elección de la canción es crucial. Si fuera una canción muy conocida, podría tener un impacto inmediato en la audiencia. Pero si es una melodía más íntima, que solo ellos compartían, la historia se vuelve aún más personal y conmovedora. En ambos casos, el poder de la música para desbloquear memorias y emociones es indiscutible. Podríamos incluso especular sobre qué tipo de canción sería. ¿Un clásico del pop que evoca una época específica? ¿Una pieza instrumental emotiva? ¿O quizás algo más moderno, pero con letras que hablan directamente a su historia? La belleza de esta especulación es que nos permite imaginar la profundidad de su conexión y el impacto de sus recuerdos. La nostalgia, en este contexto, no es necesariamente algo negativo. Puede ser una forma de honrar el pasado, de celebrar el amor que existió, de mantener viva la llama de lo que fue. Es un recordatorio de que aunque las cosas cambien, los sentimientos profundos y las conexiones significativas dejan una huella imborrable. Y aquí llegamos a la parte donde quiero escuchar de ustedes. ¿Cuál es esa canción que a ustedes les trae recuerdos agridulces? ¿Cuál es la melodía que al escucharla, los transporta instantáneamente a un momento o a una persona especial? Me encantaría que compartieran sus propias experiencias en la sección de comentarios. Creo que sería fascinante leer sus historias y ver cómo la música ha impactado sus vidas de maneras similares. Para cerrar este capítulo de nuestro vídeo, quiero hacer un resumen de lo que hemos explorado hoy. Hemos profundizado en el poder inmenso de la música para evocar nostalgia, utilizando como punto de partida la idea de la canción que revive la nostalgia de Burak por Neslihan. Hemos hablado de cómo una melodía puede ser un portal a recuerdos, emociones y a momentos pasados, conectándonos de manera profunda con nuestras experiencias y las personas que las compartieron con nosotros. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la nostalgia, entendiendo que no es solo tristeza, sino también una apreciación por lo vivido. Y sobre todo hemos reconocido la universalidad de esta experiencia, como la música toca a todos nosotros de maneras únicas y significativas. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje emocional conmigo. Si les ha gustado el vídeo, si sienten que les ha tocado alguna fibra sensible, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con amigos, familiares, con cualquiera que crean que podría conectar con esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
Estamos comprometidos a traerles contenido interesante y emotivo cada semana. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.